Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy tengo un nuevo episodio de historia, ¿de acuerdo? Y hoy va a ser un episodio, como siempre, yo siempre digo, va a ser interesantísimo porque hoy vamos a analizar el fascismo italiano y concretamente la figura de Benito Mussolini. No podemos entender el fascismo italiano sin ver la figura de Mussolini, porque realmente Mussolini fue la persona que implantó el fascismo en Italia, ¿vale? Voy a intentar que el vídeo sea breve. Y bueno, realmente empiezo ya. Mira, Mussolini pues fue un político italiano que nació en el año 1883 y que participó en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Él antes de la Primera Guerra Mundial, ya sé que empezó en el año 1914, él ya había hecho sus pinitos políticos, pertenecía al Partido Socialista. Lo que pasa es que lo habían expulsado del partido porque la verdad es que no compaginaban sus ideas con las que tenía el propio Partido Socialista, ¿vale? Después de participar en la guerra, una vez que él volvió a Italia, pues se dio cuenta de que en Italia reinaba el descontento. Había un descontento social, había una situación, la verdad es que bastante penosa. Mira, Italia en la Primera Guerra Mundial participó del lado de los aliados, ¿vale? Pese a que Italia había firmado un acuerdo que se llama la Triple Alianza, pertenecía a la Triple Alianza junto con Alemania y con Austria, pero nunca llegó a participar junto a ellos en la Primera Guerra Mundial, sino que los aliados se la trajeron a su bando, sí que participó con los aliados y le prometieron una serie de sobre todo de beneficios territoriales, ¿de acuerdo? Le iban a dar una serie de tierras, ¿de acuerdo? Esa serie de tierras no se las dieron, le dieron mucho menos de lo que le habían prometido y la verdad es que Italia se sintió engañada, se sintió humillada por estos países aliados porque la tuvieron o la entendieron como una potencia de segundo grado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se había generado un descontento. En Italia también se estaba produciendo, como en Alemania, una hiperinflación. Los italianos tenían el sentimiento de eso, de que habían sido derrotados en la Primera Guerra Mundial pese a que habían participado con los vencedores. Al mismo tiempo, la sociedad estaba militarizada, ¿de acuerdo? La Primera Guerra Mundial cambió mucho el concepto de la gente. Entonces, era una sociedad militarizada donde los soldados italianos que volvieron del frente se encontraron en paro, se encontraron sin nada, se encontraron que la situación que tenían era una situación pésima. Entonces, todavía se generó aún mayor malestar. Y aparte de eso, en Italia había una monarquía, que era la monarquía, el rey era Víctor Manuel III, pues había cierta inseguridad, sobre todo en los campos, ¿vale? Entonces la población, la gente, había creado unos grupos que se llamaban los fascios, que eran de autodefensa, es decir, la gente se organizaba, cogía sus armas y luchaba pues contra la delincuencia, contra el enemigo. Entonces estamos en una sociedad que es una sociedad violenta, es una sociedad que tiene el germen de la violencia, que lo tienen dentro de momento. Y a esto le añadimos que en el año 1917 se había producido la Revolución Rusa y se había empezado a expandir el movimiento, lo que es el comunismo y la creación de los partidos comunistas en otros países, en muchos puntos de Europa. Ya sabéis que el comunismo pues, es una dictadura de izquierda que habla de que todo tiene que ser de todo, pero habla de la expropiación de la propiedad privada. Y entonces, bueno, pues hay muchísima gente que está en contra y ve este comunismo, lo veía como un movimiento negativo y como lo veía como un movimiento perjudicial para sus intereses, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde Mussolini se convierte y se pone a la cabeza de todo. Entonces dice Mussolini, yo soy Mussolini, yo tengo que encabezar o tengo que canalizar todo ese descontento que tiene la sociedad y ponerlo para mi favor, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que intentar coger el poder aprovechando este descontento de la sociedad. Entonces empieza a organizarse una serie de pasos. En el año 1919 crea los fascios de combate. Es decir, los fascios de combate, que eso va a ser un grupo, que van a ser los camisas negras, ¿vale? Que van a ir todos vestidos de igual, con la simbología. Ya sabéis que los totalitarismos tienen una gran simbología. Unos grupos que van a intentar, sobre todo, luchar contra los movimientos de izquierda, contra los movimientos comunistas, ¿vale? Entonces, este fascismo, este fascio de combate que crea, pues eso, son grupos armados, grupos paramilitares, donde pues van a ir imponiendo la justicia donde ellos la crean necesario. Esto es el germen del Partido Fascista, perdón. En el año 1921 crea el Partido Fascista. Un partido fascista que se va a presentar a las elecciones con el objetivo de tomar el poder. En este mismo 1921, hacen una demostración de fuerza, ¿vale? Cada vez son más los camisas negras, que son los afiliados primero de ese fascio de combate y después de este partido fascista, y hacen una demostración de fuerza. ¿Cuándo? Pues se produce un asesinato por parte de los anarquistas, y los anarquistas es otro grupo de izquierda, no son los comunistas, pero es otro grupo de izquierda, y pues lo que hace Mussolini hace un desfile en Milán,
con motivo del funeral de las víctimas, para demostrar la fuerza que tiene el fascismo, los camisas negras, y para intentar demostrar que van a intentar solucionar o que ellos, la gente puede confiar en ellos. Por ejemplo, los grandes empresarios, las grandes fortunas, vieron en este fascismo como una posible solución a sus problemas, porque si se implantaba el comunismo o el anarquismo, estas grandes fortunas iban a perder la pasta. Entonces, pues muchos empresarios, muchos terratenientes, incluso altos burgueses, que todavía existía por la burguesía, gente con pasta, se dio cuenta de que, oye, quizás el fascismo era la posible salvación para la población, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que los acontecimientos en el año 1922 ya se van a desarrollar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque Mussolini ya se da cuenta de que quiere coger el poder, ya se ha convertido en diputado, está en el Parlamento y quiere coger el poder. Entonces, el 24 de octubre amenaza al rey Víctor Manuel III con hacer un golpe, con tomar el poder por parte de la fuerza, si la situación no cambia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente Víctor Manuel III de momento no mueve ficha. El 27 de octubre de ese mismo año, del año 1922, pues se inicia la marcha sobre Roma, es decir, se va a hacer un desfile sobre Roma, un desfile donde camisas negras llegados desde cualquier punto de Italia, pues van a ir con las armas que puedan para hacer una demostración de fuerza, de poder. Es una especie de golpe de Estado, ¿de acuerdo? Es lo que se llama la marcha sobre Roma. El 28 de octubre ya se habían apostado, habían llegado a las puertas de Roma y parecía Aníbal con los elefantes, habían llegado ya miles de camisas negras, imaginaos ahí la gente llena, vestido totalmente de negro, pues la verdad es que impresionaban, ¿de acuerdo? Entonces ya pues ya la situación empieza a complicarse hasta que Víctor Manuel III el 29 de octubre decide mover ficha. Llama a Mussolini, que Mussolini está en Milán, lo llama y se junta con Mussolini y le dice, vale, Mussolini, vas a formar un gobierno, vas a ser el líder de un gobierno, yo voy a seguir siendo el rey, esto va a seguir siendo un reino, pero bueno, tú vas a tener el poder dentro de que vas a estar apoyado por el Parlamento. Entonces, bueno, ese mismo 29 de octubre, todos los camisas negras entran en Roma y es como si tomaran el poder de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, Mussolini se había convertido en jefe de gobierno en este momento, ¿de acuerdo? Evidentemente eso a Mussolini no le sirve y en el año 1926, ya una vez que está en el poder, pues poco a poco va modificando las normas hasta que en el año 1926 totalmente se transfiere todos los títulos políticos, todo el poder político ya lo va a tener él, el partido fascista va a ser el único permitido, el resto de partidos van a estar prohibidos los sindicatos, es decir, el poder, él se va a convertir en un líder todopoderoso, ¿de acuerdo? Incluso se va a llamar il Duce, ¿de acuerdo? Como el líder, como la figura más representativa del Estado. Entonces va a empezar a funcionar ya automáticamente lo que es la propaganda fascista esta que hemos visto en las características de los totalitarismos, ¿de acuerdo? Va a empezar a perseguir a todas aquellas personas que estén en contra del régimen, ya no solo a los comunistas, sino a todas las personas que estén en contra del régimen, pues van a ser perseguidas y van a ser eliminadas, ¿de acuerdo? Es decir, el régimen en este caso no puede tener oposición. Luego, por ejemplo, el Parlamento va a ser sustituido por una cámara por la cámara fascista, ¿de acuerdo? Una cámara que esté representada simplemente por los fascistas, que son los que van a tener realmente el poder. Va a controlar la economía, ¿de acuerdo? Va a intervenir la economía y va a implantar lo que se llama la autarquía, es decir, que Italia va a autoabastecerse de todo lo necesario e intentar mantener la menor relación posible con países extranjeros. ¿Cómo va a ser su política internacional? Va a ser una política internacional expansiva. Va a intentar ampliar los territorios de Italia más allá de sus fronteras, sobre todo centrándose en el norte de África, ¿de acuerdo? En la zona del norte de África pues le va a interesar bastante y se van a centrar en controlar esa situación. Por ejemplo, van a empezar a llegar los emblemas a la sociedad. Aparte de que lo controla todo, va a controlar la prensa, va a controlar la radio, va a controlar todos los libros que se escriban en literatura, va a controlar la educación de la gente, van a empezar a introducir esas ideas fascistas mediante la propaganda y mediante, por ejemplo, la simbología como los fascios. Es decir, esta es una sociedad militarizada, una sociedad controlada por el partido fascista, por el partido de derecha, y se va a producir una exaltación nacional de lo italiano. Incluso se va a mirar mucho al pasado, a su pasado romano, a esa fuerza que tenía durante el Imperio Romano. Se va a exaltar el valor de los romanos y la verdad es que muchísima gente, no solo la gente de las grandes fortunas, sino muchísima gente va a ver, la población normal va a ver a Mussolini como el padre, el que lo va a solucionar todo. Pensad que van a empezar a hacer a la industria pesada, va a empezar a dar trabajo a la gente. Entonces la gente va a ver que el fascismo sí que es verdad que le va a solucionar esto. Por ejemplo, se va a hacer... van a intentar hacer la gran Italia, por ejemplo, van a favorecer las familias numerosas, que los italianos tengan muchos hijos para hacer una grandísima Italia, va a estar controlada la educación desde el principio, es decir, desde la escuela primaria, ¿vale? Bueno, pues si esto simplemente es
breve resumen de lo que es el movimiento fascista y qué hizo Mussolini para tomar el poder. Ya sabéis que lo tomó en el año 1922 y lo perderá en el año 1945 cuando fue ejecutado dentro de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con esto he acabado, espero que os guste, que os sirva y aprended muchísimo con los vídeos que os estoy haciendo. Así que chao, chao y nos vemos pronto.